Damos la bienvenida a todos los amigos que nos están visitando. Gracias por tener este tiempo. Ahí tengo los colaboradores. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿No rompieron nada? No, sí. No. Muy bien. Bien, chicos. Gracias. Muy amable. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, bienvenidos una vez más a todos aquellos que nos están siguiendo también por medio de las redes. Les damos una cordial bienvenida. Hoy comenzamos una nueva serie. ¿No está funcionando el monitor del frente? ¿Me lo pueden colocar? Ahí va. Bien, gracias, muy amable. Una nueva serie. Esta serie que vamos a estar introduciéndonos en esta noche se llama Firmes hasta el final. Hermosa, firmes hasta el final. Y vamos a hacer un recorrido durante 3 fines de semana sobre una carta bellísima que te animo que puedas leerla. Es la carta de Pablo, el apóstol Pablo, ese hombre que fue perseguidor de la iglesia en sus comienzos, pero que luego se convirtió a Cristo y empezó a ser él perseguido. Fue él perseguido y escribe esta hermosa carta a una iglesia, a un grupo de creyentes que se estaban congregando, que vivían en la ciudad de Tesalónica. Saben que actualmente Tesalónica no existe con ese nombre, es Salónica, en Grecia. Es una ciudad en su momento muy importante, una ciudad portuaria. Estratégicamente, Pablo va hasta esa ciudad. Dice el libro de Hechos, que es un libro que cuenta la historia de los hechos justamente de los apóstoles, que Pablo una noche tuvo una visión en un sueño y el Espíritu de Dios le dice que vaya hasta Macedonia, que es la provincia y la capital es Tesalónica, porque allí había una necesidad. Y Pablo, obvio, respondiendo a esa voz de Dios, va hasta ahí. Y uno piensa, bueno, si Dios me dirige, si Dios me está llevando no voy a tener problema. No fue así. No fue así. Muchos problemas tuvo el apóstol Pablo. Y quiero que en esta noche el tema que vamos a tocar es viviendo con impacto. O sea, vamos a pensar un instante en lo que implica llevar una vida que impacte a otros. ¿Sabés que en la sociedad este tema tiene que ver con el éxito, tiene que ver con la fama, tiene que ver con logros? Pero nada que ver cuando vamos a la Biblia, cuando vamos al plano de Dios. Tener una vida de impacto tiene que ver con influencias, tiene que ver con dejar un legado, tiene que ver con esto. Vidas que dejan huellas. Vidas que dejan huellas. ¿Sabés que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, querramos o no querramos, vamos y dejamos huellas en nuestro andar en la vida? Pero ¿saben ustedes que hay huellas que vamos dejando que desaparecen? Como las huellas que vamos haciendo en la arena, ¿verdad? Que viene el agua y se las lleva. Pero hay otras huellas que quedan permanentemente y son aquellas huellas las que van al corazón. Las huellas que permanecen son las que se dejan en el corazón de otra persona. Son cuando vos influenciás con tu vida y con mi vida de tal manera que la otra persona quiere seguir tus mismas pisadas. Esa es la idea. En esta serie vamos a ver que a pesar que haya dificultades como discípulo de Jesús, hay que estar firmes hasta el final, pero mientras haya esas batallas y esas luchas, tenemos que ir dejando huellas, tenemos que vivir con impacto. Y te invito enseguida nomás, vamos a leer el pasaje que está en 1 Tesalonicenses, ahí capítulo 2. Ahí lo tengo en esta versión, entendible, para que todos la podamos leer. Dice: hermanos, bien saben que nuestra visita, está escribiendo el apóstol Pablo,
a ustedes no fue un fracaso. Fíjense la frase que usa, no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos fuerzas en nuestro Dios y nos atrevimos a contarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, dice, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y te quiero poner en contexto. Yo te decía recién que esta carta Pablo la escribe estando él en Corintios. Estando él en Corintios, él cuenta en los libros de los Hechos que visita esta ciudad importante. Dice que casi un mes estuvo allí. Pablo acostumbraba cuando llegaba a una ciudad que era importante y que había una sinagoga, él como era judío, le quedaba muy estratégicamente mejor comenzar la evangelización dentro de los judíos. Y ahí comenzaba predicando a los judíos. Y eso es lo que hizo en Tesalónica. Y judíos se convierten. Imagínate vos que Tesalónica en ese momento era parte del Imperio Romano. Es decir, que convivían en esa gran ciudad griegos con todo el bagaje cultural, politeísta, personas que creían en muchos dioses. Hollywood nos pinta a todos los dioses del Olimpo griego como héroes, pero en realidad eran falsos dioses que esclavizaban a las personas, que las llenaba de temor para esos griegos pensar en la eternidad, por ejemplo. Y así vivía esta sociedad, mezclados con romanos, otra sociedad llena de dioses. Pero ahí aparece Pablo y le empieza a hablar de un Dios verdadero, de un solo Dios, que podía transformar la realidad de sus corazones. Estas personas que van escuchando el Evangelio creen en ese mensaje, creen en esa verdad y su vida empieza a cambiar. Esto es lo más llamativo. Sus vidas empiezan a ser transformadas y aquellos que adoraban a dioses paganos comienzan a dejar de hacerlo. Su conducta cambia, cambian sus comportamientos en el hogar, en el trabajo, y eso impactaba a la sociedad y trajo tanto celo que muchos fieles se le iban de las filas tanto del judaísmo como de las otras religiones, que ahí en esa ciudad se armó un alboroto y quisieron agarrar a Pablo, a Silvano y a Timoteo, quisieron castigarlo, azotarlo, porque estaban llevando este plan de Dios. Este es el contexto. Pablo, cuando se tiene que escapar de esa ciudad de noche, porque si no su vida peligraba, su corazón latía por estos hermanos que habían conocido de Jesús. Pasa el tiempo, algunos meses, y desde Corintio, que es donde él se va, escribe. Primero se va a Berea, al sur, y después se va a Corinto y escribe. En el año 51 después de Cristo, le escribe esta primera carta, una carta manuscrita. Imagínate lo que tardaba para que llegaran las cartas. Y las cartas, cuando eran recibidas en las comunidades cristianas, la leían. Toda se leía y después pasaban a otras, porque las congregaciones no eran en iglesias o en templos como nosotros, eran en casas de familia. Se agrupaban un grupo acá, otros 10 allá, y esas cartas, por temor de ser perseguidos o ser acechados, iban escondidas y llegaban. Y así el Evangelio corría en ese primer siglo de expansión del reino de Dios. Y ahí llegamos, y quiero hacerte esta pregunta para comenzar el tema de esta noche, porque es viviendo con impacto vidas que llevan huellas o que dejan huellas. Y la pregunta es como disparador, ¿cómo podemos nosotros vivir hoy, en medio de esta generación, vidas que cambian historias, que inspiren fe y glorifiquen a Dios? ¿Sabés que es muy común que en esta sociedad que vivimos hoy está obsesionada por ser vistos, está obsesionada por tener seguidores y tener aplausos? Pero den otros al Dios que amamos nosotros. Y para eso vamos a hacer un acróstico de 5P para que vos te lo puedas acordar. Vamos con el primero,
¿Cómo hacemos para tener una vida de impacto? Este es un atributo, es una característica, es algo que tenés que anhelar, tener un propósito claro. Y vamos a ver, tomar como ejemplo el apóstol Pablo, porque estamos justo analizando su carta, lo que él escribe, y dice, él escribe en el versículo 1, dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Es llamativa esa frase, ¿eh? No fue un fracaso. ¿Sabés qué? Me encantó esta palabra. Porque, ¿sabés qué? Me encantó esta palabra. Porque, ¿qué es fracaso para el mundo? ¿Sabés que la muerte de Jesús fue fracaso para el mundo? ¿Sabés que quizás muchos en este tiempo creyeron que el trabajo de Pablo fue un fracaso? ¿Y por qué? Claro, porque él fue azotado, porque fue perseguido, porque las personas que creyeron en Cristo también fueron perseguidas luego de creer en Jesús. Y fueron hostigados y fueron asediados a que dejaran esa fe nueva, fresca, verdadera en Jesús, para que volviesen a la vieja vida. Claro, para la sociedad del mundo, un Cristo crucificado es un fracaso. Pero para el reino de Dios, Cristo crucificado es la victoria más grande a la muerte, como acabamos de cantar. La victoria más grande es Cristo muerto en la cruz y resucitado. Esa es la victoria más poderosa para el mundo. Quizás un hombre que se levanta a predicar el evangelio y es perseguido, es hostigado, es puesto en la cárcel. Es una vida de fracaso. Pero ¿sabes qué? Para los ojos de Dios es todo lo contrario, porque Pablo, un hombre, como te decía antes, que fue perseguidor de la iglesia, un hombre que creyendo que amaba a Dios, perseguía a la iglesia hasta que se encuentra con Cristo y su perspectiva cambia. Y él tenía un claro propósito, tenía un claro horizonte, llevar el evangelio. Él tenía una misión que fue recibida de parte de Dios, la recibe y ahí sí fue. No importa, cueste lo que le costó, Pablo tenía claro su propósito. ¿Sabés qué? Cuando vivimos con un propósito claro, entendemos que cada decisión que vos y yo tomamos tiene peso eterno. Cuando vivís con un propósito claro, que sabés lo que haces, sabés en quién creés, sabés a quién servís, sabés a quién amás, sabés por qué haces lo que haces, es el propósito. Sabés, tu vida no va más sin dirección. Es más, queremos animarte que no vivas más sin dirección. Que no vivas más de acuerdo a tus circunstancias, sino que vivas por convicción. ¿Sabés que este resumen de este primer punto, la primera P, propósito claro, tener un propósito claro, no fue inútil para Pablo? Muchas personas conocieron a Jesús y tener claro el propósito, ¿sabés qué? Es saber quién sos. ¿Y sabés qué sos? Un hijo de Dios. Si un día confesaste a Jesús, si amaste a Jesús, si hoy decidís seguir a Jesús, sos un hijo de Dios, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿sabés qué? Tenés que tener claro a quién servís. ¿A quién servís? ¿Sabés? Pablo servía a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Y muchos de ustedes sirven a Cristo. ¿Sabés esto? ¿A quién sirvo? A Cristo, mi Señor. Hay que saber para qué vivo. Ahí está, para anunciar el Evangelio y glorificar y reflejar la gloria de Cristo en mi vida. Ahí tenemos. Para tener una vida con propósito, para tener una vida de impacto, tenemos que tener claro nuestro propósito. Vamos a la segunda P. Primero es propósito. Segundo, permanece fiel en medio de la oposición. Permanece en medio de la oposición. ¿Sabes? Leemos el pasaje, versículo 2. Dice, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipo, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de gran lucha. Pablo siempre se sintió perseguido, pero él nunca bajó los brazos. Así que, querido, no te rindas. Una vida con impacto no se mide por la ausencia de las pruebas. Escucha bien, una vida de impacto no se mide por la ausencia de pruebas, sino de que seas fiel en medio de las pruebas. Cada uno de nosotros tenemos pruebas en nuestra vida, dificultades, tenemos
a veces cosas que nos salen mal, pero ahí es no te rindas. Si decidiste hace poco seguir a Jesús y hoy estás en la línea de los que se identifican con un seguidor de Cristo, no te rindas. Si tenés dificultad en tu casa porque tu familia está en contra, no te rindas. Si hay dificultades en tu trabajo porque estás mostrando una manera distinta de... No te rindas, no bajes los brazos, no dejes de mostrar a Jesús. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo, permanecer. No solo fue perseguido, no solo el que predicaba, sino los que creyeron en Jesús fueron perseguidos. Y Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a tener dificultades en el mundo. Pero confíen, yo no los dejo solos, dice el Señor. No estás solo, hermano, hermana, no estás sola. Joven que te decidiste seguir a Jesús en contra de todo el curso, no te rindas en esta noche. Permanece fiel en medio de la oposición, porque esa es una característica de aquel que quiere impactar en la vida de otros. Vamos con la siguiente. Fíjense esta frase: no te rindas, una vida con impacto no se mide. La quise grabar esta frase para que la leamos. No te rindas, dice, porque una vida con impacto no se mide por la ausencia de pruebas, sino ser fiel en medio de ellas. Vamos a la tercer P, dice pureza en tus motivaciones. Claro, ¿quién puede conocer mis motivaciones? Yo y el Señor. ¿Quién puede conocer tus motivaciones? Vos y el Señor. Es algo que va dentro nuestro, pero ¿sabés que el apóstol Pablo no tenía miedo en decirlo? Que sus motivaciones eran puras. Él no tenía vergüenza en decir que él hacía las cosas porque amaba a Dios. Y fíjese cómo lo escribe. En el versículo 3. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Pablo, ¿sabes por qué escribe esto? Porque él le estaba haciendo también una defensa. Porque muchos maestros griegos acostumbrados a enseñar en las grandes facultades, recibían dinero por enseñar. Manipulaban a la gente con el conocimiento que decían tener. Pero cuando llega este hombre enseñador, conocedor de muchas verdades interesantes que a los griegos, que esto le encantaba, les llamó la atención. Dice Pablo: muchacho, yo no soy como los otros maestros. En mí no hay ningún error. Yo no voy a traer una enseñanza que no tenga que ver con lo que Dios me dijo. Dice, no tengo malas intenciones, no quiero manipularlos, no quiero ganancia de ustedes. Increíble. ¿Sabés que una vida que impacta a otros no busca manipular a nadie, no busca beneficios personales y no actúa con doble intención? No hay que manipular, hay que decir la verdad. Pero no buscamos manipular, buscamos decirte la verdad de Dios. La cuarta, ya estamos llegando al final. La cuarta la P, placer en agradar a Dios. Fíjate que dice el versículo 4 de este capítulo 2, dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Saber pensar en una vida de impacto es pensar por un instante en que tenés que tener propósito claro, tenés que tener o permanecer fiel en medio de la oposición. Tenés que examinar que sean puras tus motivaciones, no hacer nada por engaño. ¿Por qué? Porque cuando vos sos transparente, cuando vos sos auténtico, ¿sabés qué? Lo que lográs inspirar a otros. La persona le generás confianza a la persona cuando vos te mostrás tal cual sos. Y ahora, esta palabra placer en agradar a Dios. Pablo estaba obsesionado en que no quería agradar a los hombres, no quería el aplauso de los hombres. Él quería sentirse aprobado por Dios. Que sea Dios que diga, ok, Pablo, aprobaste. Lo hiciste con corazón sincero. A pesar de las pruebas, a pesar que fuiste puesto en cárcel, a pesar que recibiste latigazos, no te rendiste. Lo hiciste por amor. Por amor a mí, dice Dios, pero también por amor a las personas. El placer de agradar a Dios.
para ser agente de transformación, no busques el aplauso de las personas ni su aprobación. Enfoquémonos en que la aprobación venga de parte de Dios. Porque cuando vives para agradar a Dios, su presencia respalda tu caminar. Cuando vivís de la manera que a Dios le agrada, es Él el que respalda tu caminar. Quiero terminar esta noche. Empezamos diciendo que todos dejamos huellas en nuestro caminar. Vivir con impacto es vidas que dejan huellas en otro, un legado. Pero para dejar un legado no es a la forma que yo quiero. Para dejar un legado, Dios nos dio las instrucciones para hacerlo. Es decir, que todos vamos a nuestra vida dejando huellas, marcando un camino. Y pensando en esto, hay una reflexión de un hombre que una noche entra en un profundo sueño. Esto no es verídico, pero es una reflexión que nos va a ayudar a hacer el cierre en esta noche. Y en ese sueño, él se encuentra con Jesús. Y van caminando en una playa. Y Jesús va a tener una charla con él y le va mostrando momentos de su vida. Momentos de alegría, momentos de gozo. Y él, cada vez que Jesús le presentaba uno de estos momentos en su vida, él miraba hacia atrás y este hombre veía en la arena 2 pares de huellas marcadas. Pero Jesús le siguió llevando en esa charla en la arena y le empezó a recordar los momentos difíciles que tuvo en su vida. Las batallas perdidas, las derrotas, los momentos más tristes. Y él mira hacia atrás y le llamó la atención que solo veía un par de huellas. Y eso le llamó no solo la atención, sino que al principio le trajo un choque de emociones. Porque se le animó a decirle a Jesús, pero Jesús, vos me prometiste cuando decidí seguirte, le dice, que no me ibas a dejar en los momentos más difíciles, que ibas a estar conmigo cuando yo más te iba a necesitar, pero ahora estoy mirando hacia atrás, recordando los momentos más difíciles de mi vida y veo solamente un par de pisadas en la arena. Y Jesús le dice, esas pisadas solas son mías, porque yo te cargaba en brazo. ¿Sabes? Termino con esto. Dios te carga en brazos, aun cuando vos no lo veas. Aun cuando vos creas que estés solo y mires en tu vida atrás las huellas, tu huella desaparece, es porque es Jesús quien te carga en brazos. Y las huellas son las de Él, del Padre que tenemos que nos abraza. Pero, ¿sabes? Ese Jesús que te agarra en brazo es el mismo Jesús que te dice que Él dejó los cielos para venir a buscarte. Dice la Biblia que Jesús deja los cielos, deja su trono para buscar y salvar al hombre, a la mujer. Tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros. Cristo deja los cielos. Y esa fue la muestra más grande de amor. Que el Dios eterno, creador, sustentador de todas las cosas, en un momento en el tiempo de Dios, decida tomar un cuerpo humano, caminar sobre este mundo y Él dejar las huellas en este mundo para venir a buscarnos. ¿Sabes que no hubo otra persona que haya impactado en la vida de personas para transformarlas como Cristo? Y hoy Cristo se presenta porque la Biblia dice que Él está vivo. Y este mensaje es palabra de Dios. Lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Que si vos creés verdaderamente en lo profundo de tu corazón, que Dios está con vos, que Dios te ama, que Dios vino a buscarte, vino a hacer algo que no podíamos hacer, que es salvarnos, que es rescatarnos. Porque nosotros, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro andar, ¿sabes qué? Cada uno de los que estamos acá
en algún momento de la vida le hemos dado las espaldas a Dios. Le hemos dicho a Dios, Dios, esta es mi vida. ¿Escuchaste esa frase? Esta es mi vida, yo hago mi vida lo que quiero. Y ahí están nuestras consecuencias, el pecado lastimándonos a nosotros y lastimándonos entre nosotros, porque estamos lejos del Salvador, lejos del Creador. Pero ahí está Jesús, que muere en la cruz, por vos, por mí, derrama su sangre para perdonarnos. Eso es tremendo, es maravilloso. Creer esto es lo que esta gente creyó. Estos hombres y mujeres de Tesalónica creían en los dioses del Olimpo, creían en los dioses romanos, pero esta gente estaba esclavizada, no tenían paz. Cuando hablaban de la eternidad que ellos creían, terror embargaba en su alma, no saber qué pasaba en la eternidad. Ahora, cuando llega el Evangelio de Jesús, que trae esperanza, que trae paz a tu corazón, la cosa es distinta. Estos hombres creyeron ese Evangelio y nosotros hemos creído esta palabra de Dios. Cerramos ahí tus ojos un segundo. Y pensá quizás en esos momentos difíciles de tu vida. Los momentos donde no podés pensar un instante porque te amarga el corazón. Pero sabes, quiero decirte que esos momentos más difíciles nunca estuviste solo. Nunca estuviste solo. Dios está. Dios quiere llegar a tu vida, quiere abrazarte, quiere cuidarte, quiere sostenerte y quiere demostrarte cuánto te ama. No solo en perdonándote errores, perdonándote fracasos, sino dándote una nueva vida espiritual si crees en Él. Padre, gracias, Señor. Gracias porque la obra que hiciste por nosotros es difícil de poner en palabras, pero tiene que ver con tu amor que nos abraza, tu amor que nos restaura, tu amor que nos perdona, que nos pones de pie, que nos dice, no estás solo. No importa las veces que te caíste, acá estoy yo, te levanto. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has levantado 1 y 1000 veces en nuestras caídas. Y también pensamos que esas pisadas nos emocionan al saber que en los momentos más difíciles de nuestra vida no estamos solos. Tú nos llevas en tus brazos. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta noche. Si hubiese alguien que tú le inquietaste el alma, Señor, que tú le incomodaste el espíritu, que sigas trabajando en él, Señor. Porque esto es obra de Dios, obra de tu espíritu. Y queremos que tú sigas haciendo la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.